¿Qué conecta tres de los momentos más turbulentos de la historia moderna? La Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique y la Segunda República Española. Aunque distantes en el tiempo y el espacio, estas tres revoluciones comparten una narrativa común de transformación radical, violencia desmedida y profundas divisiones ideológicas. Pero, ¿hay algo más profundo que las une? ¿Qué papel jugaron las sociedades secretas, como las logias masónicas, en la configuración de estos eventos? ¿Por qué la religión, y en particular la Iglesia Católica, se convirtió en un blanco recurrente de estos movimientos? Prepárate para un viaje fascinante a través de tres revoluciones que marcaron el rumbo de la humanidad, cuestionaron el poder establecido y dejaron cicatrices indelebles en las naciones que las vivieron. La Revolución Francesa. Francia, a finales del siglo XVIII, hervía en tensiones sociales, políticas y económicas. El antiguo régimen, donde la nobleza y el clero gozaban de privilegios mientras el tercer estado, burgueses, campesinos y obreros, soportaba impuestos y pobreza, estaba al borde del colapso. La Ilustración, con pensadores como Voltaire, Rousseau y Diderot, cuestionaba el poder absoluto del rey y la influencia de la Iglesia. Las ideas de libertad y secularismo se propagaban no solo en libros, sino en logias masónicas, donde intelectuales conspiraban por un futuro igualitario y libre de dogmas religiosos. Persecución religiosa. ¿Por qué los curas y monjas eran vistos como enemigos? Al estallar la revolución en 1789, los revolucionarios atacaron las instituciones del antiguo régimen, y la Iglesia Católica, dueña de vastas tierras y exenta de impuestos, se convirtió en su principal blanco. La Constitución Civil del Clero, 1790, exigió a los sacerdotes jurar lealtad al Estado, dividiendo al clero entre juramentados y refractarios, estos últimos perseguidos como traidores. Durante el reinado del terror, 1793 a 1794, liderado por Robespierre, se intensificó la campaña de descristianización. Iglesias cerradas o profanadas, símbolos religiosos destruidos y sacerdotes y monjas arrestados, ejecutados o forzados al exilio. La lógica detrás de la violencia. El clero refractario simbolizaba la resistencia al nuevo orden. En las zonas rurales, donde la fe seguía arraigada, curas y monjas lideraban la oposición. La influencia de la Ilustración y la masonería alimentó la visión de la religión como un obstáculo al progreso. Pero la violencia también fue un mensaje de poder absoluto, un recordatorio brutal de que cualquier disidencia sería eliminada. ¿Cómo pudo la lucha por la libertad justificar el asesinato de monjas y sacerdotes? ¿Fue la persecución religiosa una necesidad política o una contradicción del nuevo orden revolucionario? La Revolución Bolchevique. A inicios del siglo XX, Rusia agonizaba bajo un régimen zarista desgastado por siglos de opresión, desigualdad y malas gestiones. Derrotas como la Guerra Ruso-Japonesa, 1904 a 1905, y la Primera Guerra Mundial agravaron el descontento. La pobreza, jornadas laborales inhumanas y una brecha insalvable entre élites y campesinado convirtieron al zarismo y a su aliada, la Iglesia Ortodoxa, en símbolos de un sistema obsoleto. Mientras la Revolución Francesa bebía de la Ilustración, la Revolución Bolchevique abrazaba el marxismo, una ideología de lucha de clases y abolición de la propiedad privada, liderada por Lenin y Trotsky. El ascenso de los bolcheviques y la embestida contra la religión. Tras la Revolución de Octubre de 1917, los bolcheviques lanzaron una campaña implacable contra la Iglesia Ortodoxa, vista como un aparato de opresión. No solo se buscaba desmontar su poder, sino romper el lazo espiritual que unía al pueblo con su fe.
Sacerdotes, monjes y monjas fueron arrestados, torturados y ejecutados por resistirse al régimen. Conventos destruidos, iglesias convertidas en almacenes o museos del ateísmo, y reliquias sagradas vendidas al extranjero. La fe se convirtió en un crimen, y la resistencia religiosa en martirio. Similitudes con la Revolución Francesa. Como en el reinado del terror, la religión fue declarada enemiga de la revolución. Ambos regímenes persiguieron al clero, no solo como obstáculo ideológico, sino como vestigio del pasado a erradicar. Pero el régimen bolchevique llevó esta persecución a un nivel más sistemático y prolongado, acosando a creyentes durante décadas y desmontando estructuras de apoyo social ligadas a la fe. Las contradicciones del nuevo régimen. El marxismo prometía igualdad, pero su persecución religiosa mostró otra cara. Mientras denunciaban el yugo religioso, imponían un control estatal absoluto. La eliminación de figuras religiosas buscaba borrar la esperanza y solidaridad que éstas ofrecían, revelando un régimen que, en su afán de liberar, terminó oprimiendo con igual o mayor crueldad. ¿Fue la eliminación de sacerdotes, monjas y templos un paso necesario para el comunismo, o una contradicción fatal de un régimen que predicaba igualdad mientras imponía el terror? La Segunda República Española. En 1931, España se sumergía en un momento decisivo. Con la renuncia de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República, surgía la esperanza de modernizar el país tras siglos de atraso. Este nuevo régimen prometía igualdad, justicia social y derechos civiles, pero la nación estaba dividida. Conservadores defensores de la tradición religiosa y monárquica, frente a progresistas que abogaban por el laicismo, la reforma agraria y la redistribución del poder. Las reformas republicanas, inspiradas por ideas masónicas y liberales, redujeron la influencia de la Iglesia Católica mediante la secularización de la educación, la expropiación de bienes eclesiásticos y la separación entre Iglesia y Estado, provocando una intensa resistencia, sobre todo en las zonas rurales. La guerra civil y la persecución religiosa. La guerra civil, 1936 a 1939, desató una violencia brutal. En el territorio republicano, el anticlericalismo se transformó en persecución. Más de 6.800 sacerdotes, monjas y laicos fueron asesinados, muchos tras sufrir humillaciones públicas. Iglesias y conventos fueron saqueados y destruidos. No era solo un ataque físico, sino un intento de borrar la influencia moral de la Iglesia en la sociedad. Contexto ideológico y similitudes históricas. Al igual que en la Revolución Francesa y la bolchevique, la lucha por el cambio derivó en un ataque violento contra la religión, vista como pilar del antiguo régimen. Sin embargo, en España, esta violencia no fue orquestada por el Estado, sino que surgió del caos y la polarización, reflejando las profundas divisiones sociales y culturales del país. Aunque la Segunda República prometía democracia e igualdad, la persecución religiosa evidenció sus contradicciones. Incapaz de proteger a todos sus ciudadanos, el régimen terminó polarizando aún más al país. Este capítulo oscuro no solo debilitó el proyecto republicano, sino que fortaleció a los sectores conservadores, marcando para siempre la relación entre el Estado y la Iglesia en España. Cómo un régimen nacido bajo la promesa de democracia y progreso permitió que la violencia contra la Iglesia se convirtiera en uno de los capítulos más trágicos de la historia moderna de España. A lo largo de la historia, los episodios de la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique y la Segunda República Española demuestran cómo los conflictos sociales, políticos e ideológicos pueden desencadenar una persecución religiosa de proporciones devastadoras. En cada caso, la religión, que durante siglos había sido un pilar de la sociedad, fue señalada como un obstáculo para el progreso y el cambio revolucionario. En Francia,
el clero y los creyentes fueron perseguidos bajo el pretexto de liberar al pueblo del yugo del antiguo régimen. En Rusia, el ateísmo estatal se convirtió en una herramienta para consolidar el control bolchevique, destruyendo cualquier vestigio de espiritualidad que se opusiera al régimen. En España, el anticlericalismo exacerbado durante la Segunda República y la Guerra Civil reflejó las profundas divisiones de una nación que luchaba por definir su futuro. Aunque cada evento tuvo sus propias particularidades, todos comparten un mismo hilo conductor. La búsqueda de un cambio radical llevó a sectores revolucionarios a ver en la religión no solo un enemigo político, sino también un símbolo del orden que buscaban erradicar. Sin embargo, esta violencia desmedida contra instituciones y personas religiosas dejó cicatrices profundas, no solo en los creyentes, sino en la estructura moral y cultural de cada sociedad. Estos momentos oscuros nos invitan a reflexionar sobre el papel de la religión y la tolerancia en el desarrollo de las sociedades. Si bien las luchas por la igualdad, la libertad y la justicia son esenciales, es fundamental recordar que los ideales de progreso no deben justificar la destrucción de derechos fundamentales, como la libertad de creencias. La historia tiene mucho que enseñarnos, pero solo si estamos dispuestos a escuchar y reflexionar. Te invito a compartir este video con aquellos interesados en entender cómo las revoluciones pueden transformar sociedades y qué consecuencias tienen cuando las ideologías se imponen con violencia. Déjanos tus comentarios. ¿Crees que los ideales de progreso justifican los extremos que se vivieron en estos eventos? ¿Qué papel crees que debería jugar la religión en las sociedades modernas? Si te interesa explorar más eventos históricos impactantes y sus lecciones para el presente, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Juntos, seguiremos desentrañando los misterios y las enseñanzas de nuestra historia.